Pleno ordinario del mes de marzo, un pleno adelantado por aquello de la Semana Santa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha decidido esto para cambiar la fecha del pleno? Pues hubo una reunión a propuesta de José Luis Navarro y nos reunió así a los tres. La verdad es que no hubo una reunión de portavoces como tal, sino que estábamos ahí José Luis Navarro, Valeriano, Javier Castillo y yo, y en un momento que nos pilló ahí él por los pasillos y nos dijeron, oye, ¿qué os parece si cambiamos la fecha para que otros concejales se pueden ir de vacaciones y demás? Y a mí pues no me coincidía con nada, entonces yo acepté, Javier Castillo también, y cambiamos la fecha. Y así no se mezcla con la Semana Santa. Y así no se mezcla con la Semana Santa y tal. Yo creo que iba más bien por asistir a los actos de la Semana Santa que porque la gente se fuera de vacaciones. Creo que tenía más que ver con eso, la verdad. Un pleno este de marzo en el que la economía ha sido protagonista en muchísimas mociones. Vamos a ir poco a poco porque hay mucha tela que cortar. Empezamos por el asunto central. Torrejón pide un nuevo rescate. Ya lo tenemos cuantificado, 1.400.000 euros prácticamente. Sí, aproximadamente. Pues nada, es lo que nosotros comentamos. O sea, nosotros estamos suscritos a un plan de ajuste, o sea, y en este plan de ajuste nosotros lo que ha sucedido en esta ciudad es básicamente que hubo una época de gran despilfarro. Realmente no solo en nuestra ciudad, o sea, muchos ayuntamientos se endeudaron más de lo que ellos podían asumir. ¿Y qué hicieron? Pues cuando llegó la crisis se tuvieron que suscribir a un plan de ajuste que el Ministerio de Hacienda había interpuesto para que se fuera pagando esta deuda. O sea, les rescataba el Ministerio y a cambio pues tenían que cumplir con una serie de requisitos e ir abonando esta deuda. Mientras otros ayuntamientos han ido amortizando esta deuda y entonces, claro, no han podido invertir y no han podido gastar tanto como en este ayuntamiento, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues nosotros no pagamos la deuda y seguimos invirtiendo, seguimos gastando en fiestas, seguimos haciendo un montón de cosas. Y toda esta deuda ha tenido que ir refinanciándose en distintas operaciones de endeudamiento. Hace 3 años que ya no nos ha quedado más remedio, porque ya la limitación era la que era, no nos ha quedado más remedio que empezar a pagar deuda. Y claro, esto supone que al estar pagando deuda ya no tenemos tanto dinero para invertir y ya no tenemos tanto dinero para gastar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues seguimos endeudándonos más y más. Hace nada que nos hemos endeudado en 8 millones, ahora nos va a tocar pagarlo, no sabemos cómo lo vamos a hacer y hemos vuelto a pedir pues casi 1,5 millones de euros en otra operación de endeudamiento, porque aquí pues lo que hacemos es eso, o sea, cuando nos toca pagar la deuda pedimos otro crédito para pagar la deuda anterior y así se va haciendo una bola inmensa. El concejal de Economía consideraba que estas tensiones de liquidez se solventarían cuando empezase a recaudarse impuestos, es decir, aproximadamente en el mes de mayo, ¿no? Aproximadamente. Sí, puede ser, pero una de las cosas que nosotros hemos denunciado es que el presupuesto de ingresos no se cumple. De hecho, o sea, aquí está pasando algo muy grave y es que el Partido Popular anunció que iba a hacer una rebaja de un 10% en el impuesto del IBI. Y el plan de ajuste especificaba que esto no se podía hacer a no ser, o sea, como excepción, si se fuera a recaudar tanto o más dinero que como se tenía presupuestado en el mes anterior. Pero esto no se va a cumplir. Ya se sabe que al menos en 3 millones de euros no se va a cumplir, porque es que aunque nosotros recaudáramos el 100% del dinero que hemos de las liquidaciones de IBI, aunque recaudáramos el 100%, no se cumpliría. Más cosas, por si era poco, mañana todavía más. Mañana está convocada una reunión de la Junta de Accionistas de la MV en la que, todo apunta, se va a asumir como propia toda la deuda de la empresa. Sí, lo que va a suceder mañana es que en la MVS, que se van a aprobar las cuentas,
y lo que se va a asumir es que se van a refinanciar las cuentas y el ayuntamiento va a asumir toda la deuda millonaria que tiene la MV, que ya ha declarado que no nos la va a poder abonar. También en el Pleno se hablaba sobre el plan de fiscalización, el plan económico de fiscalización de distintos control financiero que hay que hacer cada año. Y en este año se va a volver a preguntar por algunas concesiones administrativas. Esto era lo que más nos preocupaba a nosotros, porque en lo que vimos en septiembre del año pasado es que había muchas incorrecciones, muchas deficiencias detectadas en el informe con respecto a las concesiones administrativas, con respecto al control que se hace en estas concesiones administrativas. Entonces vamos a estar muy pendientes de si esto ya se ha corregido o no se ha corregido. Los fondos europeos eran protagonistas de una de las mociones del PSOE en un debate que se prestaba a ello. Es evidente que iba a degenerar en lo que finalmente ha sido, pero no sé si tanto como para mostrar la inventiva, la capacidad de originalidad de los concejales. Al final ha acabado siendo un debate gastronómico. Unos decían que les gusta la fruta, otros decían que les gusta más la verdura, y Ruth Gras decía que lo que le gusta a Ayuso es la pasta. Sí. O sea, realmente es que esa es la palabra. O sea, mientras nuestras familias sufrían lo peor de la pandemia, o sea, mientras lo pasábamos realmente mal, mientras no había citas médicas, mientras estaban los hospitales saturados, o sea, mientras la gente se moría, o sea, había otra gente que se lucraba. Y eso es lo que he querido decir. O sea, yo no inicié este debate gastronómico, pero cuando vi que se metían en este rollo, o sea, no, realmente a Ayuso, no sé si le gusta la fruta o la verdura, pero lo que tengo muy claro es que lo que le gusta es la pasta. Sobre el fondo de la moción había divergencia de opiniones, es decir, el PP solo reconocía 8 millones de dinero de los fondos europeos, el PSOE hablaba de 22. La diferencia está en que el PP no considera fondos europeos los que llegan de la Comunidad de Madrid, aunque vengan de Europa, y solamente los que vienen del Gobierno de España. Sí, es que, vamos a ver, aquí lo que queda muy claro es lo siguiente. O sea, nosotros recibimos financiación de 3 entidades. Nosotros recibimos financiación de la Comunidad de Madrid, financiación del Estado y financiación de los fondos europeos. Esto no puede ser un debate de ¿y tú más? Que si el Estado no me ha entregado esto, que si la Comunidad de Madrid no ha entregado lo otro, que si los fondos europeos no llegan, que esto no va de un y tú más. O sea, que no se puede utilizar la revista del Plaza Mayor con fines partidistas para decir el gobierno de la nación no entrega, no sé qué, cuando en realidad, además, es que no tiene ningún sentido porque los únicos que ahora mismo no están cumpliendo con lo que se ha presupuestado es la Comunidad de Madrid, que es la que todavía no ha entregado nada de lo que se había pactado previamente. Entonces, no tiene sentido esta utilización partidista y del Plaza Mayor en particular y en general de lo que está sucediendo. También sobre economía se hablaba en el turno de decretos, en concreto con un asunto que lleva coleando varios meses y que por fin es oficial. Hay un decreto que dice que el Oasis está en preconcurso de acreedores. Exacto, sí. O sea, nosotros ya lo habíamos preguntado varias veces porque en el informe de recaudación explicaban que había un deudor de misteriosa procedencia, no se sabía quién, que nos debía 3 millones y pico de... O sea, si ya lo del tema del IBI es candente porque aunque recaudemos el 100% no vamos a conseguir llegar a lo presupuestado, todavía menos cuando ya sabemos que hay un deudor que nos debe 3 millones y pico de euros de IBI. Y nada, pues resulta que está en una penosa situación financiera y por eso se le ha desestimado el fraccionamiento del pago de sus deudas porque pues intuyo que saben que no se van a pagar. No es la única empresa con problemas. Martín Safadesa también aparece en este pleno. Sí, aparecía en uno de los decretos, porque en el decreto lo que se especificaba es que el ayuntamiento va a dejar de cobrar unos 10.000 euros de IBI porque Martín Safadesa se declaró en suspensión de pagos y entonces, pues, en vez de las casas que las casas que había construido, en vez de ofertarse a las personas que vivían allí, pues lo que se hizo fue
venderlas a un fondo buitre, y entonces, claro, como se vendió a un fondo de inversión, pues el ayuntamiento está dejando de recibir el dinero del IBI que íbamos a percibir por todas esas casas. Todos estos incumplimientos del pago del IBI tienen una consecuencia, y es la que Más Madrid llevaba al turno de ruegos y preguntas. Temen que se produzca un incumplimiento del plan de ajuste al final de 2023. Nosotros lo preguntamos en comisión informativa. Nosotros se lo preguntamos al interventor y al concejal de Hacienda, y bueno, pues nos comentaron que en ese punto no podíamos hacer ese tipo de preguntas, pero está claro que se va a incumplir el plan de ajuste. Así que lo hemos llevado ahora a preguntas y ruegos, a ver si son capaces de respondernos, porque como en comisión informativa no nos responden, pues vamos a ver si así no les queda más remedio que darnos una respuesta acerca del asunto. Las viviendas de Fresnos. Por fin ha aparecido el decreto ese por el que preguntabais hace un mes sobre excluidos y admitidos en el sorteo. Pues ahora hemos vuelto a preguntar por ese decreto, porque en teoría esto tenía que estar resuelto ya en diciembre del 2023. Como no está, pues hemos trasladado a ver la fecha de entrega y la fecha de sorteo cuándo va a ser. Parcelas a la venta en distintas zonas. Parece ser que han salido a la venta, y preguntáis si ese dinero se va a destinar a inversiones o a gasto corriente. En teoría tiene que ser a inversiones. O sea, en teoría, si nosotros vendemos una parcela que es municipal, es porque con eso vamos a hacer una inversión. A nosotros nos preocupa que esto no vaya a ser así, porque claro, como estamos endeudados hasta el cuello, pues pensamos que igual se va a utilizar esta venta de suelo municipal para refinanciar nuestras deudas o para pagar algunas de nuestras deudas pendientes. No lo sabemos, en teoría tiene que ser para inversiones, así que hemos preguntado a estas parcelas que se han propuesto a la venta, a qué inversiones se van a destinar. Dejamos ya la economía, vamos a hablar de temas sociales. Hace unos días se celebraba el 8M y volvía a ser protagonista. En una parte positiva y en otra no tanto. La declaración del 8M la leía la concejala de Igualdad, como se pidió en el pleno pasado, y José Luis Navarro volvía a ser protagonista de otro, digamos, polémica, esta vez en comisión, es decir, no hay audio, pero aún así lo ha reconocido en el pleno. ¿Qué es lo que pasó en la comisión informativa del pasado lunes? Bueno, pues tal y como llevamos, o sea, desde el inicio de esta legislatura, Más Madrid lleva diciendo que las mujeres del PP no hablan en los plenos, y nosotros criticábamos que incluso en los puntos del 25N, o sea, en los puntos de las declaraciones institucionales, en los que solamente hay que leer una declaración, que le dieran la oportunidad para hablar a las mujeres concejalas del PP. Ha tenido que pasar que José Luis Navarro diga a Paco dará un golpe para que las mujeres del PP hablen en los plenos. Y esto es algo que hay que aplaudir. O sea, hay que aplaudir que por fin las mujeres tengamos no solo derecho a voto, sino también el derecho a voz. Este es el derecho que yo me otorgo. O sea, yo me otorgo que en una comisión informativa que yo presidía, pues no apareció ningún concejal, no apareció ningún técnico, de manera que yo no podía hacer preguntas. Bueno, yo sí que podía hacer preguntas, de hecho hice varias preguntas sin respuesta, o sea, ellos dijeron que no lo sabían. Otras veces, cuando no saben las respuestas, ellos dicen, bueno, pues antes del pleno te responderemos, aunque eso no sucede en la realidad. Pero por lo menos hay como una disposición de queremos responder a las preguntas que haces. Esta vez ni siquiera eso. O sea, hicimos una serie de preguntas sobre los talleres afectivo-sexuales, pues para saber qué programas había ya, cuál era su contenido y en qué edades se impartía. Y la respuesta de José Luis Navarro fue: habrá una enmienda a la totalidad y ya lo verá usted cuando en el pleno la enmienda a la totalidad. O sea, la comisión informativa lo que pretende es que lleguemos nosotros a acuerdos previamente para saber pues cuál puede ser nuestro sentido del voto. Si lo que usted dice es que va a haber una enmienda, que no me va a informar,
porque tiene usted un as guardado en la manga que va a sacar en el pleno, entonces ¿para qué sirve la comisión informativa? Pues ante esto, o sea, ante mi estupefacción, José Luis Navarro contestó, no te pases. Y claro, pues yo le dije que hiciera el favor de mantener un respeto por la presidencia y por la institución de las comisiones informativas. Navarro lo reconocía, pero decía que Ruth Gras le miró con gesto de odio. No, no, pero vamos, es lo que he dicho. O sea, lo que sí que puede ser es que le mirara de manera estupefacta cuando me decía que no me iba a responder. O sea, que no había ningún concejal, que no había ningún técnico y que no me iba a responder a las preguntas. Eso más bien puede ser que sí que fuera lo que sucedió. En cualquier caso, yo creo que para que no haya ningún tipo de problema y sobre todo para que estos señores tengan que o se esfuercen por responder en las comisiones informativas, que para eso sirven, para informar, pues a lo mejor deberían ser grabadas. Porque si fueran grabadas, este señor en vez de decirme, no, es que usted me miró con gesto de odio, tendría que volver a pedirme perdón, como ya hizo en el pleno pasado. Bueno, en el pleno de hoy también en este cruce de acusaciones con José Luis Navarro, el concejal de Prospectiva, decía que Ruth Gras era una tránsfuga vergonzosa. No sé si tiene algo que decirle. Yo como respuesta, o sea, lo único que tengo que decir es que en Podemos no había tránsfugas, lo que había era fugas. Y la única fobia que hay aquí es la que el gobierno del Partido Popular tiene a los trans. Hablabas de la comisión en la que se habló de los talleres afectivos sexuales, era una de las mociones que llevaba Más Madrid y la respuesta que daba el gobierno local era que la competencia es de la Comunidad de Madrid. Lo cual no es verdad, porque luego ha hablado de una serie de programas que hace el ayuntamiento. Entonces, usted habla de una serie de programas que hace el ayuntamiento, pero la competencia es de la comunidad. Vaya, por Dios. No sé, la competencia curricular, o sea, lo que yo doy en lengua y literatura en el instituto, lo señala la Comunidad de Madrid. Pero luego hay una serie de programas que tienen que ver con el ayuntamiento, si no, ¿para qué está? O sea, si no, porque existe una comisión de educación, o porque hay una serie de programas que se ofertan desde el ayuntamiento. Lo que pasa es que esta serie de programas no hablan de educación afectivo-sexual. Y nosotros lo que queríamos era, con estos talleres, obtener varios objetivos, pero mi principal objetivo era que hubiera un taller de prevención de los abusos sexuales infantiles. Este era mi principal objetivo. Por eso consideramos que la educación afectivo-sexual tiene que darse a muy temprana edad, desde los 3 años, y tiene que darla a un profesional, o sea, alguien que sepa qué es exactamente lo que se le puede decir a los niños, hasta dónde hay que llegar, de qué manera, qué herramientas se pueden utilizar. Y no siempre los padres somos capaces o los profesores somos capaces de trasladar esa información de la manera más correcta. O sea, es que eso tiene que hacerlo un profesional. Y ese era nuestro principal objetivo. Y luego además había otra serie de objetivos que hablaban de diversidad sexual, de transfobia, de LGTBI-fobia, pero de gordofobia, o sea, de un montón de cosas que tienen que ver con la aceptación de nuestros cuerpos, nuestro género y nuestro sexo. Y yo creo que en ese sentido todas las competencias, todas las instituciones deberíamos ir de la mano, pero no solo todas las instituciones, sino que esto trasciende las ideologías. O sea, esto deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos a este respecto, y no se ha llegado a ningún acuerdo, ni se ha aceptado ninguna de las propuestas que nosotros hacíamos. Pues se lo tendrán que explicar a la ciudadanía. Entre otras cosas, en la moción se hablaba de abusos sexuales y se hacía justamente una semana después de que Torrejón saltase a los medios por un asunto de estas características. Lamentablemente tuvimos una noticia de un profesor en un colegio concertado que había abusado presuntamente de una niña de 4 años. Porque lo que sucede con respecto a los abusos sexuales infantiles es que siempre la procedencia se hace del entorno que nos rodea. Pues siempre es un familiar, o es un vecino, o es un profesor, o es alguien que nosotros nunca imaginaríamos que podría hacer algo así. O sea, eso es lo que pasa. O sea, nosotros pues dejamos a nuestros hijos en manos de gente en la que confiamos. Esto
es complicado de solventar, pero al menos hay una serie de talleres que pueden servir de prevención, porque pueden empoderar al niño a decir, a que sea capaz de decir este tipo de cosas a los padres o a los profesores, y entonces ahí nosotros podríamos actuar. Es verdad que hay un centro, que es el Centro Sabasi, que está ocupándose de esto, pero claro, se ocupa de esto a unas edades más altas y cuando ya se ha producido. Y yo lo que quiero es un taller de prevención. O sea, yo lo que quiero es que esto no suceda. Más sobre educación, el Instituto de Soto era protagonista en dos momentos del Pleno. En concreto, el PSOE hablaba sobre la situación en la que se encuentra tanto el instituto como el Colegio Beethoven, ya que por las obras de ampliación que no están terminadas, los alumnos que debían empezar las clases en septiembre no van a poder hacerlo y tendrán que quedarse en el Beethoven. Y además, en el turno de ruegos y preguntas, se volvía a recordar que el instituto está justamente valla con el tanatorio. Lo que está sucediendo con el Soto no es ni medio normal. Lo que no se puede hacer es construir casas y luego no dotarlas de servicios mínimos. Hay un cartel que dice que se va a construir un centro de salud en el Soto y todavía lo estamos esperando. El Colegio Beethoven ha estado muchísimos años siendo un CEIPSO porque a la espera de que se construyera el Instituto Monegro. Y ahora, o sea, cuando era algo totalmente previsible que iba a llegar una nueva oleada de niños y que en el centro no cabían, pues lo que han propuesto es que se pasen una serie de barracones que hay en el Monegro, que se pasen al Beethoven, que los alumnos que iban a pasar a primero de la ESO, que esos alumnos se queden en el centro de origen, pero con profesorado del Monegro. De manera que estos se van a tener que trasladar, no se sabe muy bien cómo se van a vigilar a estos niños, se van a tener que trasladar y dar clase allí. Lo que no tiene ningún sentido, y esto es porque todavía no se han acabado las obras que vemos que se van a inaugurar a la par que el propio tanatorio que está junto al Monegro. Sobre el tanatorio, Más Madrid iniciaba ayer una campaña de contar a los padres de lo que está sucediendo en el instituto. Es que que en esa parcela, que la parcela que está junto a la ampliación del Monegro y frente a las viviendas, se pueda construir un tanatorio, es algo que se aprueba un 26 de diciembre fuera del orden del día en Junta de Gobierno local. O sea, nosotros no estábamos allí presentes. Y claro, ahora cuando se lleva a pleno, pues nosotros hemos votado en contra, porque a nosotros no nos parece de recibo que esa parcela que está junto al centro de secundaria se pueda utilizar como tanatorio cuando el uso original era muy distinto. A nosotros esto pues no nos parece bien, en primer lugar porque no sabemos cómo va a impactar esto a la salud emocional y mental de los estudiantes o al vecindario o a la recalificación de las viviendas circundantes. Pero lo que tengo muy claro es que a mí personalmente no me hubiera gustado haber velado a mi padre a 2 metros de unos niños revoloteando y celebrando los carnavales. O sea, no nos parece que la ubicación sea la más adecuada. En un principio estaba pegado al hospital, estaba destinado ahí. Ahora la han cambiado aquí, no sabemos muy bien por qué, pero lo que tenemos muy claro es que cuando un tanatorio se quiso hacer pegado a un instituto privado, concretamente al Camino Real, el PP se posicionó en contra e inició una campaña de movilización ciudadana y al final pues se tuvo que mover porque no querían que estuviera pegado a un centro privado. Es que los del Monegro son menos. Otro asunto que iba al pleno del pasado mes, por aquel entonces parecía un asunto urbanístico, ahí menor, y sin embargo ha demostrado ser bastante más serio de lo que parecía. Se aprobaba una permuta de terreno, se quedaba una parcela libre, y ahora sabemos que en esa parcela muy probablemente
se vaya a trasladar la gasolinera que iba a ir en la calle Grafito. Ya, esto parece que es el acuerdo, o sea, lo han preguntado para ver si tenemos la certeza absoluta, pero parece ser que el acuerdo al que han llegado con los vecinos de la gasolinera que se iba a construir en la calle Grafito es que se traslade esa gasolinera a esa parcela. En esa parcela había previamente un parque y lo que han hecho ha sido permutarlo y cambiar, van a trasladar ese parque. Yo no sé lo que va a pasar con esos árboles, pues nosotros lo preguntamos. En principio han dicho que lo van a conservar, veremos a ver. Y como esa zona pues es mucho más rica, o sea, económicamente es mejor, pues van a trasladar la gasolinera ahí. Y ese creemos que es el acuerdo al que ha llegado el equipo de gobierno. Tras muchas manifestaciones, o sea, si la gasolinera no se va a construir en la calle Grafito, no va a ser gracias al alcalde o al equipo de gobierno, va a ser gracias a la ciudadanía que recogió firmas, se manifestó en contra en multitud de ocasiones. Terminamos el bloque educativo con un asunto que iba en ruegos y preguntas. El PSOE y Más Madrid, curiosamente coincidían los dos en este asunto, preguntaba si en este año las colevacaciones serán accesibles. Sí, hemos coincidido en este asunto porque se han unido todas las asociaciones para pedir que el cole de vacaciones sea inclusivo y lo han trasladado a las redes. Entonces era algo como que nos demandaban que ejerciéramos presión sobre ese asunto. Pero en realidad esta es una demanda desde siempre. O sea, desde hace un montón de años que se recogen firmas, que la gente se manifiesta para que el cole de vacaciones sea inclusivo. Y ahora parece ser que, pues gracias a la unión de todas las asociaciones, pues puede que se consiga. Vamos a ver, o sea, vamos a presionar a ese respecto. Y terminamos con otra moción de Más Madrid que ha dado mucho juego. Hay varias cosas que comentar. Los pipicanes, en concreto, Más Madrid llevaba una moción muy parecida a la que se aprobó en Coslada hace un mes y algo. La diferencia está en que allí la presentaba el PP y era aprobada por los partidos de la oposición y del gobierno del tripartito cosladeño, y aquí ha ocurrido justo lo contrario. Sí, ha sido muy curioso, o sea, ha sido toda una coincidencia, porque esta moción era una moción que llevaban trabajando un colectivo de personas desde hace bastante tiempo, y entonces iban viendo pues en distintos barrios que eran las demandas que iban necesitando, y entonces había pues como distintos puntos en los cuales se podía mejorar el pipicán. Pues ¿qué puntos eran estos? Pues el tema de la limpieza y el mantenimiento, que parecía crucial, y además que las obras que se demandaban eran mínimas, o sea, en plan de, pues hay vallas que no cierran bien, porque el pestillo no cierra, hay que cambiar de pestillo, o hay que subir en estos pipicanes la barra, porque es para perros medianos y grandes, y entonces se saltan la valla, necesitan una valla más alta, y hay que separar la zona de perros pequeños o perros medianos y grandes. Pues cosas de índole, o hay que colocar una mejor iluminación en este pipicán en concreto, pues porque no hay farolas y porque pues de noche no se puede ir, porque sobre todo en los meses de invierno, porque es que no se ve nada. O vamos a colocar pues una zona de descanso, pues que haya sombras, colocar al menos un par de árboles, que haya un banco, que haya una fuente que puedan beber personas, que puedan beber los propios animales, que sea accesible. No sé, pedíamos como unas cuestiones que eran esenciales y que no tenían mucho coste con respecto a ellas. Y lo único a lo mejor es que nos hemos diferenciado es que llevan muchos años varios colectivos pidiendo que el suelo de los pipicanes, en vez de ser de arena, sea de plantas como por ejemplo la Lipia nodiflora, que no es como el césped, que requiere de muchos cuidados, que requiere de mucha agua, no, que es una planta que no requiere de muchos cuidados, que la temperatura extrema responde bien a la temperatura extrema, y que es algo mucho más higiénico y bueno, o sea, y muchísimo más confortable para los animales. Pues pedíamos algo así. Y resulta que nos han denegado esta moción y nos han colocado una enmienda a la totalidad
que viene a decir que, bueno, que intentarán mejorar en la medida de lo posible, pero que no especifica qué es lo que van a mejorar, ni plazos, ni nada, simplemente pues que el gobierno intentará mejorarla. Claro, a mí esto me sorprende muchísimo porque el PP había presentado hace un poco más de un mes una moción muy similar en Coslada. En Coslada sí se había aceptado esta moción. Claro, en Coslada pues gobierna una coalición de partidos progresistas y aquí pues te toman una moción que es muy similar por una enmienda a la totalidad que no dice prácticamente nada. De hecho, había una cosa de la enmienda del PP, o sea, de la enmienda, no, de la moción del PP que me gustaba bastante y que nosotros no habíamos incorporado, que era un programa como de una campaña de sensibilización de recogida de residuos. Y eso me parecía súper interesante. Hubiera estado genial que el PP aquí hubiera presentado una enmienda parcial y hubiera dicho, y además de todo lo que usted dice, que lo vamos a aprobar, porque nosotros queremos hacerlo, vamos a hacer esta campaña de sensibilización para que todo el mundo se conciente con que la limpieza no solamente tiene que recaer en manos del ayuntamiento, sino que tiene que recaer en manos de todos los usuarios. Y hubiera estado genial, lo hubiera aceptado y lo hubiera votado a favor. Pero no sería así. El PSOE aprovechaba esta moción para hablar sobre la ley de bienestar animal, concretamente diciendo que había sido el gobierno de Pedro Sánchez el que la había aprobado. Sí, y nosotros la habíamos recogido en la moción, pues esta ley de bienestar animal, o sea, que pues teniendo en cuenta que es que los animales son personas convivientes, o sea, son personas, son personas, ¿no? Pero son de nuestra familia, esto era lo que quería decir, pues teniendo en cuenta que son seres vivientes de nuestra familia, pues tenemos que procurarles el mayor de los bienestares posibles. Esta moción trataba sobre esto porque era una demanda vecinal de muchos barrios. Pero claro, sobre esta ley y sobre más cuestiones de bienestar animal habría que seguir hablando. Y el debate dejaba una propuesta interesante y curiosa. Yo no lo conocía, me pondré a investigar dentro de un rato. Los urinarios caninos que dan regalos a sus usuarios después del uso. Los urinarios caninos que dan regalos a los usuarios de... Sí, según contaba el PSOE, hay unos urinarios para perros que después de usarlos les dan una galletita, un regalito. O algo así, sería una buena manera de claro, adiestrarlos. Exactamente. Es algo de lo que, o sea, es que yo creo que de este tema es algo de lo que hay que hablar, o sea, porque además hay un montón de personas en Torrejón que tienen animales y que tienen en concreto perros, y yo creo que es que hay que mejorar la convivencia entre todos nosotros y que pues hay que tratar sobre cómo podemos hacer para mejorar estas cuestiones. Bueno, este pleno se celebraba a unos pocos días del comienzo de la Semana Santa. No sé si ¿Cómo va a ser la Semana Santa para la portavoz de Más Madrid? Bueno, yo me quedo aquí, o sea, me voy a quedar aquí celebrando la Semana Santa con todos ustedes. Así que yo, básicamente, o sea, lo único que deseo es que a la gente que se vaya a ir de vacaciones, que disfrute las vacaciones, la gente que se quede aquí, que disfrute de los actos que se van a realizar aquí y en general, o sea, ahora aprovechando la Semana Santa, o sea, ruego a Dios que nos asista porque tengo serias dudas de cómo vamos a solventar las circunstancias económicas de este ayuntamiento.